Muy buenas noches, estimados televidentes. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mesa de diálogo y análisis en este sábado, donde la información que recolectamos durante la semana, pues hoy la vamos a analizar. Tratamos un tema aquí muy importante, que es este diferendo que hay entre una televisora, un medio de comunicación fuerte, como es Multivisión, y el gobierno federal. Y en medio, una periodista aguda, crítica, que también vamos a analizar. Para poder llevar a cabo esta mesa de diálogo y análisis, me permite invitar a mi amigo Roberto Rico. Ingeniero, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarle. Muy buenas noches. Igualmente. Carmen Arrieta. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Señor licenciado Sepúlveda, me da mucho gusto saludarlo. Gracias, don Luis. Bueno, ¿Viene con la espada desenvainada? Como siempre. Eso. Maestro Natividad Castrejón, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, don Luis. Y que suenen las fanfarrias, por supuesto, José Luis Antón. Ya lo agarraron de cábula también, pero vamos a ver las fanfarrias la próxima vez. Buenas noches. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema en el que el empresario Joaquín Vargas pues dijo cosas que tampoco debería haber dicho tan fuertes, pero tampoco el gobierno federal, faltándole el respeto a un empresario, pues dijo cosas también muy graves. ¿Por qué no analizamos todo esto? A mí me gustaría que antes pudiera yo decirles exactamente, y leyéndolo, lo que la columna de Salvador García Soto en el periódico 24 Horas escribió. Dice: dos bandas se disputan las élites políticas y económicas. La banda presidencial, que está pendiente del fallo del Tribunal Electoral, y la banda 2.5 gigahertz, que ya desató un enfrentamiento entre el gobierno de Felipe Calderón, que está siendo acusado de censura, chantaje y de utilizar un bien público intangible como esa banda de radiofrecuencia para sus fines políticos. Hasta aquí la cita de la columna de Salvador García Soto. Y bueno, pues empecemos. Yo creo que ¿por qué no vemos, para que nuestro público esté enterado de qué estamos hablando en esta noche, que pasemos los 3 videos que tenemos? Sí, tenemos de Joaquín Vargas, de Adelante. Javier Lozano y Carmen Aristegui. El viernes 4 de febrero del 2011, la periodista Carmen Aristegui, titular de la primera emisión de Noticias MBC, lanzó al aire una pregunta relacionada con un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Minutos después, recibí una llamada de la señora Alejandra Sota, coordinadora de comunicación social de la Presidencia de la República, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista. Es importante mencionar que con mucho tiempo de anticipación se había programado una reunión para ese mismo día con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, a fin de revisar los asuntos relacionados a la banda de 2.5 GHz. Cita a la que acudí acompañado de algunos ejecutivos de la empresa y a la que habían invitado por parte de la Secretaría a diversos funcionarios. Esperando en la sala de juntas de la oficina del secretario, me informaron que el secretario quería verme previamente en su despacho, al cual fui conducido. Sobre el escritorio del señor secretario se encontraba una carpeta blanca con la leyenda 2.5 GHz. El secretario me advirtió textualmente lo siguiente: tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno de MBS, y en especial el de la 2.5, hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del presidente. Por ese motivo, la junta programada para hoy no se llevará a cabo. Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe, agendaremos de inmediato la reunión. Inclusive, si lo hace el próximo lunes 7, a pesar de ser día feriado, yo con mucho gusto lo recibo en esta secretaría. Hasta aquí la advertencia del secretario Pérez Jácome. El domingo 13 de febrero, a las 19:30 horas, a petición del entonces secretario Javier Lozano, me reuní con él en el domicilio de un amigo en común, que presenció la plática íntegramente y es testigo de calidad. El licenciado Javier Lozano inició manifestando que el señor presidente Felipe Calderón y su señora esposa estaban enterados de que en ese preciso momento él se encontraba platicando conmigo.
A lo largo de la plática, el licenciado Javier Lozano mencionó textualmente: hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 GHz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, tu proyecto se lo lleva a la chingada y te olvidas de este gobierno hasta su último día. Les agradezco mucho que me den esta oportunidad de responder a los dichos del señor Joaquín Vargas Guajardo en referencia pues al procedimiento de rescate que ha iniciado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en uso de sus facultades por cuanto hace a las frecuencias de la banda de 2.5 GHz de la que es titular como concesionario el grupo MBS. En primer lugar, sabíamos que esto podía ocurrir. Tan había un chantaje detrás de parte de este grupo y de este personaje hacia el gobierno que nos había amenazado con hacer este tipo de revelaciones y con ello tratar de intimidar al gobierno y que se diera sus pretensiones de que pudiera seguir utilizando esa banda de frecuencias, esperen un momento por favor, para seguir utilizando esa banda de frecuencias por más tiempo. Entonces, y obviamente a un precio menor, a un valor menor. Nosotros lo sabíamos que él podía y era capaz de hacerlo y hoy lo hizo. Fíjense que el tema de Carmen Aristegui fue lo que estuvo en medio de esta discusión y Javier Lozano es el que me advierte que si la recontratamos entonces me va a llevar la chingada o al proyecto se lo va a llevar la chingada. Y es exactamente al revés. En este 2012 me digo a mí misma, ¿y cuál es la postura de Aristegui? Pues yo digo lo que supe. Yo conté en 2011 lo que tuve a mi alcance y lo que me permitió elaborar un mensaje y un planteamiento público hacia los Vargas para no permitir que esa presión indebida desde Los Pinos, que me estaba colocando en la disyuntiva a mí y a los Vargas, de o se disculpa, incluso en términos que no hubieran sido míos, con una carta no escrita por mí y que se pretendía yo leyera, pues simplemente era inaceptable. Y por lo tanto mi negativa fue reiterada. Yo no podía de ninguna forma engañar al auditorio con esa pretendida disculpa que la presidencia pretendía que yo hiciera al aire. Imagínense cómo quedaría mi conciencia. A lo mejor nadie se enteraba más que yo y los pocos que estaban en ese entorno de la interlocución, pero imagínense cómo hubiera quedado la periodista si acepta leer una disculpa no escrita por ella, que esa fue la siguiente fase, porque escalaron la petición. Primero era una disculpa y luego era una disculpa en estos términos. ¿Cómo hubiera quedado la periodista si finalmente acepta leer contra su conciencia, contra su opinión, una disculpa para saciar un berrinche del presidente? Así lo dije en Casalam. Y si me preguntan cuál es mi postura, pues esencialmente la misma, porque yo solo puedo decir lo que me consta, lo que yo viví, lo que se me pidió, la forma en que se me pidió. De lo demás que hoy estamos viendo en nuestra cobertura del tema es de algo de lo que yo no tuve noticia mayor. Bueno, pues ya escucharon las tres versiones que nos permitimos pasárselas. Ahora vamos a discutir. Claro, ustedes en su hogar, después de escuchar esas tres versiones, tendrán su propia opinión, pero nosotros en esta mesa, que es nuestra obligación, vamos a discutir uno y otro, porque no lo vamos a dejar en los dimes y diretes de las tres partes. Vamos a entrarle un poquito más, ¿qué es el tema? ¿Qué son los 2.5 GHz que están hablando? ¿Qué es lo que significa en términos económicos, en términos políticos? Porque no es cualquier cosa, ¿no, Pepe? No es de ninguna manera tema menor, Luis. Creo que uno de los pocos puntos que podría defender el panismo en los 12 años de gobierno es el tema de la libertad de expresión, y que eso se ponga sobre la mesa y se esté debatiendo al final del sexenio de Calderón me parece gravísimo y me parece un error estratégico en términos de comunicación. En 1972 Daniel Cosío Villegas escribió El estilo personal de gobernar y decía que la patología del gobernante era la patología del gobierno. Y si es cierto que una decisión técnica en cuestiones de telecomunicaciones se definió a partir del enojo del primer mandatario, estaríamos viendo la patología de este gobierno. Entonces me parece que más allá
de las cuestiones que en efecto le vamos a entrar al tema económico, técnico y a lo que se refiere al uso de un bien público y a la explotación de un bien público. Que al final eso es. Sin duda, a mí me parece un error estratégico en términos de comunicación el haber revivido un tema que estaba cerrado por el propio gobierno federal. Me parece que más allá de si la periodista Carmen Aristegui o no en febrero de 2011 cometió un exceso al cuestionar el supuesto alcoholismo del presidente, que a mi juicio lo hizo, para mí fue un exceso de Carmen Aristegui, es un gravísimo error del gobierno federal abrir este tema cuando además hay un amplio sector de la población que está ávido de suspicacias y hay un gobierno que se las da. Porque en un país en donde la teoría de la conspiración es la verdadera religión, alimentar estas suspicacias de que se le pega, si hay plata o plomo, pan o palo, dependiendo de la línea editorial a los medios de comunicación, sobre todo conociendo la línea crítica de MBS y en particular de Carmen Aristegui, me parece que poco ayuda en un proceso de transición en el que de por sí las cosas están complicadas en términos de tensión política. Entonces, en una primera reacción, yo creo que es un error de los asesores del presidente abrir este tema en este momento, y dos, que alimenta muchas suspicacias. Y sin lugar a dudas, creo que el tema da para muchas aristas. Involucra la libertad de expresión, involucra el carácter político de una administración, involucra un debate sobre el papel de los medios de comunicación. ¿Cuál debe ser el papel en el espacio público? ¿Cuál es la responsabilidad pública que tienen? ¿Cuál debe ser la relación del Estado hacia los medios y con los medios? Entonces, me parece, el gran tema con el que cierra el sexenio y no por voluntad propia del gobierno Calderón. Pero además el tema del alcoholismo del presidente quedó muy atrás, como tú dices. Pues había quedado. La verdad es que no había necesidad ni de permitir que lo retomaran, pero tampoco coartar la libertad de expresión, que en cierto sentido es lo que están haciendo. Es decir, los términos que usaron van en contra de decirle a la periodista, eso no lo hagas. ¿Por qué? ¿Bajo qué? ¿Tú qué opinas, Natividad? Vamos a hacer una pausa. ¿Ya vamos al corte? Vamos a hacer una pausa. Corte y ahorita regresando con Natividad. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Bueno Televisión. Regresamos después de este corte.